Adelante. Adelante, estamos en vivo. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy Mónica Vázquez Hernández, encargada de la Comisión de Servicio Social Profesional de índole social del Colegio de Trabajo Social de Salamanca, AC. El día de hoy les doy, a nombre del colegio, la más cordial bienvenida a este evento, mismo que ha sido preparado con el fin de brindar orientación a los padres de familia sobre el manejo emocional durante la educación en casa. Tema muy importante si recordamos que los seres humanos somos seres emocionales por naturaleza. En estos tiempos de contingencia sanitaria, se nos han mostrado nuevos panoramas, escenarios para los cuales no estábamos preparados. Es por ello que el Colegio de Trabajadoras Sociales de Salamanca, dentro de su labor en beneficio a la población salmantina, tiene el honor de contar con el invaluable apoyo de nuestro ponente, el licenciado Guillermo Gómez Jiménez, quien amablemente compartirá con nosotros algunos de sus saberes. Muchas gracias, licenciado, por su presencia y apoyo altruista. Procedo a continuación a dar una breve semblanza de nuestro ponente, el licenciado Guillermo. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Psicoterapia Clínica. Cuenta con certificación internacional en la calidad de la atención al final de la vida, con el modelo ELNEC, por The End of Life Nursing Education Consortium. Cuenta con un diplomado en tanatología. Cuenta con un diplomado en docencia universitaria y actualización docente. Diplomado en formación pedagógica. Diplomado en administración, desarrollo y gerencia estratégica en salud. Diplomado en derechos humanos y en salud. Él actualmente participa en el Colegio de Psicólogos de Guanajuato Capital. Es miembro del Club Swinger Bajío, miembro de la Asociación Civil de Salud Integral del Centro Psicológico. Tiene cursos intensivos de tanatología, los ha impartido él. Tiene cursos también impartidos de motivación para el trabajo, curso en terapia breve con PNL e hipnosis, curso en capacitación en modelos de atención multidisciplinaria de cuidados paliativos en pacientes con enfermedad oncológica, curso en atención psicológica y tanatología a pacientes hospitalizados. Por supuesto, sin pasar por alto su participación en varios congresos internacionales, nacionales y estatales como ponente y organizador. Su desempeño laboral actual es dentro del Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca. También labora en el Centro Psicológico Salud Integral Asociación Civil. Él se dedica a la consultoría privada y a la docencia. Pues, sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro invitado, el licenciado Guillermo Gómez Jiménez, para comenzar con nuestro evento. No sin antes solicitarles su apoyo para que las preguntas que tengan ustedes a realizar al licenciado las escriban en los comentarios y estas serán respondidas por nuestro invitado. Gracias. Adelante, licenciado. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todo el auditorio que tenemos el gusto de estar conectados el día de hoy en estos momentos.
No sé si pudiéramos, pudieran apoyarme con la ponencia, o, por favor. Mientras, pues bueno, agradecer la invitación. De verdad, es un gusto estar compartiendo con ustedes el conocimiento. Y de alguna manera, siempre me ha gustado poder participar con el Colegio de Trabajo Social y con mis compañeras y amigas trabajadoras sociales del Centro Estatal de Cuidados Críticos. De verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, Ahorita, no sé, siempre que estamos en vivo hay algunos detalles. Am, Vamos a ver lo de la conferencia de favor. Creo que tenemos alguna dificultad técnica. Siempre he pensado que la tecnología ayuda mucho, pero también a veces es un problema, ¿verdad? Este, es tenerlo ahí. No sé si el anfitrión de favor pudiera habilitarme para compartir yo la ponencia. Sí, denos un momento, por favor, licenciado. Estamos en Ok, eso. vamos a esperar. Bueno, de alguna manera, quiero compartirles la idea de este taller, de esta charla el día de hoy. Eh, quiero, creo que ya se está abriendo. Vamos a ver si se puede habilitar. Eso es. Ya la estamos viendo, ¿verdad? Así es, licenciado. Ok, bien, vamos a comenzar. Siempre hay detalles técnicos. Bien, la charla del día de hoy es sobre manejo emocional para padres durante la educación en casa. Esto es importante saber y conocer porque de repente cuando estamos en casa como papás, todos los que tenemos hijos sabemos que hacer tareas pues es un problema con los hijos porque ellos dicen ya fui a la escuela en la mañana y en la tarde otra vez hacer tarea, otra vez hacer trabajo. Entonces, sí es como pesadillo de repente, y más cuando somos papás, que no tenemos la habilidad o no tenemos la capacitación tal cual para poder enseñar a nuestros hijos. No es lo mismo quien se forma como un docente, como un maestro normalista, que se forma 4 o 5 años para ser un maestro y poder enseñar, que nosotros como papás que estamos en casa con una serie de actividades, ¿no? Algunos a trabajar, otros labores domésticas o ambos a labores de fuera de casa y luego regresar y hacer tareas además. Entonces, sí es un problema de repente entendernos por las circunstancias que estamos a veces cansados. Y ahora con la pandemia, ahora con esto del COVID, pues tenemos todavía un punto mayor, que es ahora estamos encerrados todo el tiempo, viéndonos todo el tiempo, y ahora con la nueva normalidad o modalidad escolar, el papá, el progenitor, es quien tiene que hacer la clase, es quien tiene que enseñarle al niño las habilidades para las que fue entrenado un docente. Entonces, de verdad, no demeritemos al docente y hoy lo vamos a notar, que el docente ve esto, sabe esto y además todas las técnicas de enseñanza, aprendizaje. Entonces, hoy solamente vamos a hablar sobre emociones, porque es lo que más sucede cuando nos sentamos como papás y nuestros hijos a la mesa a hacer tarea. Las emociones son las que más brotan. Terminamos peleados, terminamos enojados, terminamos
de alguna manera mal con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros, ¿no? Y entonces no es una relación que solamente termine ahí en la mesa al hacer tarea, sino que sigue el resto del día, el resto de la noche y al día siguiente otra vez. Bien, vamos a comenzar este pequeño viaje. Quiero comentarles, por ejemplo, como ya lo comentaron, soy parte también del Colegio de Psicólogos de Guanajuato Capital. Ya tengo el orgullo de estar ahí un ratillo. Y pues bueno, finalmente, siempre es grato trabajar y apoyarnos entre colegios, entre la multidisciplina, ¿no? Cuando entendemos que no podemos avanzar solos, tenemos que apoyarnos unos a otros. Siempre comienzo las charlas con alguna frase de la cual va a tratar la sesión. El día de hoy dice, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. De verdad, nosotros como padres somos los que enseñamos no solamente a hoy pandemia, hoy esta situación, no solamente enseñamos letras, enseñamos valores, enseñamos costumbres, enseñamos formas de pensar y de sentir. Por eso dice que enseñamos de corazón a corazón. Otra frase es, nadie nace sabiendo ser padre. Muchas veces oímos la frase de, ¿por qué no viene el niño con manual? ¿O dónde tiene el encendido y el apagado? En ese sentido, nadie nace sabiendo ser papá. Lo vamos aprendiendo en el cotidiano, día a día, con esta paciencia, pero también con este nerviosismo, con eh, no sé, se me fue, esta impotencia, era la palabra que quería, esta impotencia, porque a veces somos papás que nos vemos limitados por lo que les decía, no estamos capacitados. Tampoco estamos capacitados para ser padres, pero sin embargo lo hacemos día con día. Y por eso es algo importante entender que yo como mamá, yo como papá, nos nacemos sabiendo ser padres, pero tampoco maestros. Entonces vayamos con paciencia. La idea de hoy es mostrarles un panorama distinto. Vamos a ver de qué trata todo esto. Quiero hablar del COVID. El COVID, pues bueno, como bien sabemos, es un virus, ataca al cuerpo, ataca a los más vulnerables, sobre todo a los que son obesos, tienen comorbilidades, llámese hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, cardíaca, una serie de enfermedades con las que ya veníamos arrastrando y además un virus que, como decimos en algunos hospitales, es un virus sin honor, porque igual ataca a todos y nunca sabemos quién es el más afectado. Hay personas que son muy fitness, que son muy sanas y sin embargo se ven afectadas por este virus. Entonces, realmente esto llegó de manera inesperada, llegó para de alguna manera cambiar nuestro mundo y de un día para otro. Ahí en el hospital donde tengo el gusto de trabajar, un día éramos un tipo de unidad y al día siguiente éramos otro tipo de unidad completamente distinta, con una atención distinta, con un trabajo distinto, con un traje distinto. Entonces, todo cambió de un día para otro y no solo fue para hospitales, sino para los centros de trabajo, para las casas, ¿no? De repente es como yo ahora que hago con mi marido, con mis hijos, las 24 horas del día, ¿no? O sea, es complejo, nos hallamos eh, sin descubrir los beneficios de estar juntos. Muchos compañeros y muchos pacientes que he atendido habían comentado la parte de, ahora conozco a mis hijos, ahora me doy cuenta de quiénes son, cómo piensan, de qué hacen, en qué se entretienen. Hoy día el quedarnos en casa no solamente fue un fastidio, porque realmente a todos nos pegó, sino nos hizo encontrarnos. Y eso para algunos casos fue algo bonito, para algunos casos fue algo
que encontraron de verdad privilegiado y decir, wow, pero también hubo gente que en este transcurrir de pandemia encontró cosas que no sabía que estaban ahí. Había niños o adolescentes, incluso con ideas de suicidio, de autolesiones, depresivos, solitarios, eh, niños o adolescentes que de alguna manera tenían un pensar muy diferente a lo que creíamos que era, ¿no? Entonces, también vino a destapar eh, esta serie de situaciones que valen la pena poner atención y que todavía tenemos el tiempo de poder corregir. Estamos a tiempo de poder hacer algo diferente. Bien, cuando hablamos de educación, siempre tenemos que pensar en que la primera educación es de casa, es de familia, ¿sí? Del primer lugar a donde llega un niño es al seno familiar, al hogar. Entonces, hacer de padres, tener esa función de padres, implica socializar con el niño, tener disciplina con el niño, educación en valores, en formas, les enseñamos a los niños a hablar, a caminar, a ir al baño, todo eso es educación. También cuestiones de afectivas, cuestiones de afecto, que tienen que ver con esta parte de los abrazos, los besos, el te quiero, el te amo. Todo esto es un cotidiano, es un trabajo del día a día y tenemos que hacerlo bajo dos condiciones. Una que es el amor, porque son nuestros hijos, no son cualquier persona, pero también con control. El control no significa estar con una cuerda jalándolo y ahorcando al niño todo el tiempo. La disciplina no significa tener la chancla en la mano y darle cada que pueda. No se trata de ver quién pega más fuerte. La disciplina se trata de tener justamente ese control y el primer control que debemos de tener es un control emocional y después un control mental. Por eso el niño, cuando tiene esta capacidad de poder ir a la escuela, es porque ya debe de llevar un control emocional para poder desarrollar un control intelectual que le va a permitir poner atención, sentarse, acatar indicaciones, que la maestra pueda decirle hay que colorear, hay que escribir, hay que leer y el niño lo haga de una manera motivada, una manera tranquila, no como algo, como un castigo, o como algo feo o algo que nunca haya hecho, o peor, nunca haya visto en su casa hacerlo. Hay estilos de crianza. Cada papá tiene su forma, su estilo. Y hay estilos de crianza. ¿Esto qué es? Es cuando nosotros tenemos ciertas formas de educar a nuestros hijos. Hay dos autores interesantes. El primero que es Baumring, de 1968, él explicaba que hay tres tipos, el autoritario, autoritativo y permisivo. El autoritario es justamente cuando tenemos este control, ¿no? El no permito que me hablen, el cállate, el hazlo, el de no me importa, el muy tajante, muy duro, muy controlador. Ese es un autoritario. Recordemos la época de los abuelos o los bisabuelos en donde ni cómo contestarle a papá y si papá decía algo era absoluto. Eso era un muy autoritario. Un autoritativo es lo que buscamos hoy en día. En esta parte donde sí lo tienes que hacer, tienes que sentarte a hacer la tarea, tienes que sentarte a hacer las cosas, o sea, no voy a modificar las cosas que no se pueden cambiar, pero puedo darle un valor y una voz a ese niño. Y entonces valorar y negociar con él en qué momento hacer las cosas. Por ejemplo, un autoritario sería el, te callas y haz la tarea. Un autoritativo es un, a ver, tú quieres jugar, pero es tiempo de hacer la tarea, hagamos la tarea y después juegas. Y un permisivo sería como ese que lo deja, bueno, pues, cuando quieras hacemos la tarea. O a veces el papá dice, no, tampoco quiero hacer la tarea. Entonces no hacemos la tarea. Y a ver cuándo queremos hacer la tarea, ¿no? Generalmente hay memes, por ejemplo, ¿no?
el de donde la abuelita es sobreprotectora y deja a mi niño, ¿no? A veces sucede así, es real en las familias ese tipo de historias, y a veces las abuelas son permisivas. Si el niño no quiere hacer la tarea, que no la haga, ¿sí? Esos son permisivos. Y el otro es McCovey y Martin, en 1983, estamos hablando casi 30 años después, escribían 4 tipos, que es muy similar a los anteriores. Se basaron en este autoritativo, autoritario y permisivo, y ellos, por ejemplo, hablan del recíproco. Sí soy autoritativo, pero sí soy recíproco. Tiene voz y voto el niño. Vamos a negociar algunas cosas. Hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, el baño diario, cepillarte los dientes, el tener un horario en la tarea, ¿no? Si decimos la tarea la vamos a hacer de 4 a 6, lo vamos a cumplir de 4 a 6. El resto podemos jugar, pero de 4 a 6 vamos a hacer la tarea. O sea, sí, pero negociamos, sí, pero lo platicamos, sí, pero vemos esa parte de que tenemos que cumplir las metas y además podemos jugar o podemos divertirnos o hacer algo diferente. Autoritario represivo es completamente tajante, es completamente, es el no me importa, aquí se hace lo que digo, tú no importas, tú no tienes valor, tú no opinas, ¿sí? Eso genera niños evidentemente con baja autoestima, depresivos, inseguros, porque no les enseñamos a tener autonomía. En el anterior, en el recíproco, sí pueden desarrollar la autonomía, tienen capacidad de decisión. Por ejemplo, el niño, oye, es que quiero jugar Nintendo, o sea, es que es miércoles, tengo que trabajar, pero es que quiero jugar el Nintendo, en el aparato este. Entonces dicen, no, hay que hacer, tengo que trabajar. Entonces, aquí negociamos, ¿qué te parece si hoy puedo trabajar, tú me dejas trabajar y el sábado jugamos todo el día? ¿Qué tenemos que hacer? Cumplirle, porque nos va a dejar trabajar el miércoles, pero el sábado tenemos que cumplir y jugar todo el día. ¿Sí? Eso es como un negociar, es un sí. Tú también tienes voz y voto. En el represivo, no. No tiene voz ni voto. Y eso genera, insisto, niños inseguros, niños que pueden ser buleados, niños que van a permitir que de alguna manera sean agredidos, porque no les enseñamos a pensar, a defender su postura, a tener una idealización de ellos mismos diferente. Hay en otras como los permisivos indulgente y negligente. Indulgente sí es como esta parte de bueno, pues eh, hagamos, sí, hagamos, eh, medio lo hacemos, hacemos como que trabajamos, ya cumplimos, bueno, vamos, ¿sí? O sea, se cumplen de alguna manera las metas, pero también le estamos enseñando al niño que pues no es tan importante, ¿no? Es más importante ver la tele, es más importante hacer otra cosa que lo que tenemos que hacer. Y en el permisivo negligente es literal el abandono total del niño. Es que haga lo que quiera. Oye, va a romper la maceta. Ah, sí, luego compro otra. Ah, que mi niño se divierta. Y entre eso de que el niño se divierta, también estoy dejándolo que haga, que se accidente, que genere él su libre albedrío. Y un niño necesita una guía, necesita esa estructura adulta para poder generar la idea de que puede lastimarse, de que puede hacer o que no puede hacer. En un permisivo negligente es haz lo que quieras, es dejarlo completamente libre. Entonces, ¿qué tendríamos que buscar o qué sería lo correcto? Buscar ser autoritativo y un autoritativo recíproco. No ser ni completamente tajantes, pero tampoco ser completamente laxos. Bien, en la educación en casa, bueno, vamos a tener roles también. En la escuela está la maestra y están los niños. Los niños entienden que la maestra es la autoridad en ese punto y entonces tendría que ponerle atención. El rol socializador siempre lo va a manejar los padres, mamá y papá. Y ellos van a tener estilos de crianza. Ahí como lo pongo, cada padre y madre tiene su estilo y personalidad y cada uno genera emociones y reacciones. Algunos son positivas y algunos son negativas.
Es como cuando preguntamos al niño, ¿a quién quieres más? ¿A mamá, a papá? A mamá, que es la mejor, la que está más en esta estructura de realizar las cosas que se deben, y el papá es como el de más la área de juego y distracción. Pues van a decir, bueno, mi papá me da distracción y juego, mi mamá me pone a hacer la tarea, ¿no? Entonces, son estilos simplemente. Igual en el juego se pueden generar estas situaciones de enseñanza. Por eso tendría que ser el adulto saber guiar los juegos. ¿Y qué tipo de juegos pueden tener? Por ejemplo, un niño de 5 años no lo vamos a poner a jugar un videojuego de violencia. A lo mejor al papá le gusta y puede que se lleve bien con el niño, pero es un acto violento. Entonces necesitaría juegos diferentes. Cada uno va a desarrollar técnicas disciplinares diferentes y generalmente estas técnicas van a depender de cómo fueron educados. Si nosotros como papás fuimos educados a través de la chancla, a través de los regaños, a través de una persona, digo, finalmente, insisto, nuestros papás tampoco sabían ser papás, lo aprendieron en el curso, en el transcurso de la vida y además también repitieron patrones de los abuelos. A veces nosotros también repetimos patrones. Es algo que tenemos que reflexionar. ¿Qué tipo de situaciones me enseñan a mí? ¿Cómo me educaron a mí? ¿Y cómo es que ahora tengo que educar a mi hijo? Y evidentemente, todo va a generar emociones. De la, emociones en la relación padres e hijos. Entonces, de alguna manera, si yo me desespero pronto, si no me desespero pronto, si más bien me enojo o grito o pego, aquí es donde la reacción del niño va a depender. Entonces, en algún punto, al hacer la tarea, va a tener más miedo por equivocarse, porque lo que sigue va a ser un chanclazo, o va a ser un regaño, o va a ser un castigo por no recordar algo. Entonces, pues evidentemente no va a querer hacer la tarea. Sin embargo, si buscamos ser autoritativos y negociamos con él, buscamos las maneras, entonces podría ser algo más divertido o llevarlo a un punto en donde los niños entiendan que es un momento de escuela, un momento de tarea y que en otro momento mamá y papá van a jugar de otra forma. Tenemos que checar esa situación de las emociones. ¿Qué es una emoción? Pues es un estado afectivo, es una reacción subjetiva que va acompañada de las situaciones que se van viviendo en el día con día. Y también en algunas situaciones son emociones que son positivas o negativas, que tienen que ver con las positivas como la alegría, la risa, la sorpresa, pero también están las negativas, que es la ira, la tristeza, los celos también es una emoción negativa, que a veces también se da, ¿no? Hay veces que con un hijo es más fácil desarrollar la tarea y pues como que somos más tranquilos, y con el que más cuesta trabajo, que le cuesta más trabajo aprender, somos más autoritarios, ¿no? Somos más duros y fríos. Entonces, habría que checar esa parte y que también es un punto de análisis. Bien, ¿cómo son las emociones en la infancia? Hemos hablado de lo que podemos generar. Ahora, ¿qué es lo que generamos? ¿O cómo lo vive un niño? Un niño tiene emociones intensas, sobre todo no sabe regularlas. Es decir, el niño llora, al niño le desagrada algo y llora. Y va a llorar en diferentes intensidades. A lo mejor no es necesario gritar tanto, hacer tanto show, pero el niño sí lo está viviendo, así lo está expresando. Entonces, habría que enseñarle al niño a regular esas emociones. Pueden ser explosivas, son frecuentes, son cambiantes, ¿no? Pongo un ejemplo de mis hijos. En algún momento están alegres y de momento se pusieron tristes y llegan al llanto y a los 2 segundos se voltean y juego y completamente diferentes y alegres otra vez. O sea, son muy cambiantes las emociones, pueden ser muy breves. eh, y pues bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Guiar a estos niños para que pudieran saber en qué momento y qué magnitud expresar cada emoción que van sintiendo. A veces también surge que pueden tapar emociones. A veces están llorando, pero no sabemos bien si puede ser de alegría, puede ser de tristeza, puede incluso estar feliz, pero le dieron ganas de llorar y ni el mismo niño te sabe expresar. Recordemos que el niño no va a entender bien sus emociones hasta que es adolescente. Un niño pequeño
solo sabe qué siente, pero no sabe cómo decirlo, cómo expresarlo. Ahí es donde entramos los papás. Bien, para esto necesitamos pues, saber un poco o instruirnos un poco en lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, los diferentes autores nos comentan que es cómo manejar las emociones y qué necesitamos para hacer este manejo de emociones. Primero, pues bueno, es comprender las emociones. ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo reacciono? En este caso con los niños es qué sentimientos tienen, cómo son capaces de desarrollarlos, cómo lo podemos calmar y cómo lo podemos guiar. Por eso es importante la socialización. Ahí podemos notar y al hablar con ellos, al preguntarles, ¿qué tienes? ¿Por qué tienes esto? ¿Qué sientes? Ese tipo de cosas nos van a ayudar a que el niño con sus palabras nos exprese qué está viviendo. También tenemos que buscar algo que se llama empatía. Buscar la empatía con nuestros niños va a ser algo todavía más importante. No solamente es ponerme en sus zapatos o muchas veces cometemos el error de decir ponerme a su nivel. De verdad, no nos ponemos, no nos bajamos a un nivel. El niño tiene un nivel porque tiene una edad, una comprensión, cierta madurez. Yo no puedo decir que me bajo porque no vale menos. Es simplemente intentar conocer lo que está viviendo. Él no se va a subir porque no tendría por qué subirse, somos iguales. Él más bien no tiene la madurez que yo tengo y entonces tendríamos que ver nosotros como adultos, entender qué proceso vive, cómo lo está viviendo y esto solamente con la observación y la convivencia lo vamos a desarrollar. Cuando nosotros logramos entender las emociones de nuestros niños y ellos nos platican sus emociones, vamos a generar esta convivencia, lazos muy unidos, vínculos muy estrechos y esto va a hacer que tengamos lealtad y afecto. Eso va a hacer que cuando hagamos la tarea, el niño haga más caso y entonces tenga más opción de decir, no, pues es que es papá o es que es mamá y si mamá lo dice hay que hacerla, ¿sí? Entonces el niño va a tener esa lealtad consigo mismo y con sus progenitores para decir, hay que hacer esto. Va a generar un vínculo de confianza y va a decir, es que esto me va a servir. A lo mejor el niño no lo va a entender en su momento. Digo, alguien de kinder, alguien de primero de primaria va a decir, pues esto no es, ¿esto qué? ¿No? Pero en algún punto va a desarrollarse esa parte. Eh, También lo que podemos hacer es el sentido, dice aquí, sentido de conexión, crea la obediencia y la responsabilidad. Eso es lo que les había estado comentando. Luego, por ejemplo, en el otro cuadro dice, para los hijos, es la habilidad de controlar los impulsos y la ansiedad, tolerar la frustración y motivarse a sí mismos. Si ellos aprenden de nosotros y cómo controlamos las emociones, que nosotros nos interesamos por sus emociones, que nosotros vamos guiando esas emociones, ellos van a ir entendiendo cómo es que hay que controlarlo. Y entonces la ansiedad, la impulsividad, la frustración sobre todo, la van a poder controlar o la van a poder manejar. Pongo algún otro ejemplo, en algún punto todos los niños se frustran porque ellos quieren hacer algo o no pueden hacer algo y quisieran hacer algo, algún tipo de juego, algún tipo de actividad, se frustran ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlos a calmarse, ayudarlos a decirle, está bien sentir frustración, pero lo que no está bien es hacer berrinche, lo que está bien es intentarlo, ¿no? Sobre todo en actividades físicas, como ahora educación física, ¿no? Que también como papás tenemos que hacer en esa área. Bien, aquí la educación, la inteligencia emocional, perdón, tenemos que verla como esta parte del desarrollo. La educación que podemos lograr a través de la inteligencia emocional nos va a hacer que nosotros tengamos un desarrollo pleno en los niños. Vamos a hacer una personalidad más viable, vamos a ser un niño con más éxitos, vamos a ser, nosotros nos vamos a sentir más satisfechos por el trabajo realizado. Digo que papá no se siente feliz cuando la maestra le dice, tienes 10, excelente, bien niño.
dices, es parte también de mi trabajo, ¿no? Hay una autovaloración, se controla la conducta cuando podemos hacer este control de emociones, se fomenta en la familia, se afrontan las transiciones, por ejemplo, los cambios, son más fáciles de enfrentarse, de los retos también, son más, tienen más habilidades para analizar, pensar y saber dónde sí aventarse algún reto o detenerse y medir las consecuencias. ¿Sí? Vamos a pasar al papel de los tutores. Esto ya es de los niños. ¿Cómo vive el niño esta parte de las emociones? Tenemos que entenderlos a ellos desde el punto de cómo sienten, cómo piensan. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es pensar que al educar a un niño vamos a hacerlo de una manera equilibrada, vamos a ser no autoritarios, sino autoritativos, vamos a desarrollar esa parte de un buen manejo emocional en ellos, en este transcurso, vamos a también a enseñarles valores, valores positivos. Con esta socialización vamos a enseñarles lo correcto, lo que debemos hacer. De ahí puede entrar, por ejemplo, las ideas como religión, las ideas como el trabajo en equipo, eh, cuestiones como de costumbres familiares, eh, esta parte de ser sociable con las demás familiares, ¿no? Evitar el estar peleados, sino más bien como el buscar y unirnos, ¿no? El que, mi hermano me hizo algo, bueno, pues nos perdonamos. Si eso lo ve mi hijo, que yo puedo tener una buena relación con mi familia, también lo va a aprender y también lo va a desarrollar. También hay algo importante, que tenemos que ser realistas y a lo mejor aquí empieza una parte pues no tan bonita, no tan amorosita. Hay que ser realistas y hay que ser objetivos también con nuestros niños. Hay veces que nuestros hijos no tienen la capacidad que nosotros quisiéramos o que nosotros visualizamos. A veces los niños nacen con ciertas deficiencias. Es normal que nazcan así. No todos los niños salen con un CI alto. Quisiéramos de verdad que todos nuestros hijos tuvieran un coeficiente intelectual alto y fueran súper inteligentes. Pero a veces tienen ciertas necesidades especiales. Y a veces mi sobreprotección, mi amor o mi propia negación hace que yo no vea eso en mi hijo. Si mi hijo tiene un problema de que confunde la A o la B con la P, con la D, entonces tiene un problema y hay que ir a un especialista. Si vemos que llega a los 6 años y sigue tartamudeando, hay un problema detrás. Hay niños que nacen sin poder pronunciar la R. Digo, ya después se desarrolla, algunos de manera natural. Yo puedo decirlo, yo cuando era niño, yo no podía pronunciar la R. Yo pude hasta ya siendo adolescente, de manera natural, sin hacer nada, un día pude desarrollarlo y ahora lo hablo bastante normal. Pero yo antes no podía hacer eso. Entonces, son cosas que todos los niños tienen alguna dificultad y a veces no se nota tanto. Pero ya cuando nos sentamos a hacer tareas, a exigirle al niño cierto desarrollo, a veces no lo alcanza. Más que negarlo, tendríamos que preocuparnos y llevarlo con el especialista necesario, ¿sí? Eh, Puede ser un psicólogo, puede ser un médico, puede ser ahora hay una carrera nueva que son como evaluadores del aprendizaje. Ellos pueden hacer esa detección de necesidades y a veces no son gran cosa, a veces solo necesitan un empujón, un ejercicio extra y pueden desarrollarlo de manera bonita. Pero a veces si no lo desarrollamos, no lo detectamos y nos cegamos por no quererlos ver que no es como yo quiero, podemos a la larga generarle un daño mayor. Entonces, de verdad, es de reflexionar esta parte. En esta diapositiva hablamos sobre lo que es el pensamiento y hay distintas formas de pensar que podemos desarrollar en los niños. Un pensamiento causal, por ejemplo, la causa y efecto.
Hay un pensamiento alternativo donde buscamos diferentes formas y soluciones. Hay que buscar el pensamiento consecuencial, que es la anticipación de consecuencias. ¿Qué es lo que puede suceder si yo hago esto? Hay que hablarlo. Hay pensamiento de perspectiva, donde nos ponemos en el lugar de los otros, ¿no? Hace poco, igual un ejemplo rápido, era así como vimos un hilo de hormiguitas que iban cargando muchas hojas y así como, ¿no? Están trabajando, las observamos, las vimos y pensamos, no hay que pasar desapercibidos, no hay que pisarlas, si las podemos evitar, las evitamos y las dejamos trabajar, ¿no? Ese pensamiento el niño, mi hijo, reflexiona y dice, es que si no las vamos a aturdir y no van a regresar a casa y tienen que regresar a casa con su comida. Entonces él mismo hace esta conjetura y decimos, pues sí, y entonces nos alejamos de ahí, las dejamos en paz y continuamos. Digo, es un ejemplo a lo mejor burdo con unas hormiguitas, pero también hay que hacerlo con las demás personas, con los vecinos, con la demás convivencia. Y pensamientos tipo medios fin, que ayuda a establecer objetivos claros y sobre todo a elegir soluciones y conseguir esas metas. Bien, ¿cuál es la clave como adultos? ¿Qué podemos hacer para nosotros manejar? Primero, pues hacer una reflexión. Vamos a reflexionar sobre qué nos pasa a nosotros cuando nos sentamos a hacer. O sea, pensamos, hay que hacer tarea con el niño y desde ya tenemos una resistencia. Desde ya sabemos que nos vamos a enojar, desde ya sabemos que vamos a pelear y entonces esto se vuelve tedioso. Desde el inicio yo ya voy mal a hacer la tarea. Yo ya voy mal a hacer las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una actividad extra. Yo sé que las actividades de casa son muchas, que estamos cansados, estamos hartos de estar encerrados, que ya quisiéramos regresar a algo diferente, sí, pero ahorita son las situaciones, no es solo mía, no es solo de un lugar, es a nivel mundial. Esto le está sucediendo a todo el mundo, en todos los países, todos estamos igual. Entonces, en ese sentido, tratemos de reflexionar, de pensar qué es lo que me pasa a mí primero. Y entonces, tratar de trabajar en mis emociones para no ser el primero en poner una emoción negativa al hacer la tarea o al hacer el trabajo escolar en casa. Dice, los niños aprenden no solo lo que les decimos, sino sobre todo lo que nosotros hacemos y somos. Recuerda que ellos van a copiarnos completamente lo que hacemos, lo que pensamos, conductas las van a aprender ellos mismos de ti. Tú eres el ejemplo a seguir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí hay alguna serie de preguntas, por ejemplo, donde nos van a ayudar. No sé si puedan leerlas porque sé que están muy chiquitas las letras. Igual, algunas preguntas son como, ¿somos capaces de identificar cómo nos sentimos ante las diferentes situaciones? Otra dice, ¿cómo gestionamos nuestros propios estados de ánimo como la ira, el enfado, la culpa, la tristeza? Hazte estas preguntas. ¿Toleramos realmente o no somos ya tolerantes? Entonces, ¿qué hacemos con nuestras emociones? Si nosotros reflexionamos y pensamos, ya somos adultos, podemos sentarnos en la noche, tomarnos unos minutos y decir, a ver, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué me peleé? ¿Por qué me enojó demasiado que mi hijo no se supiera las letras o no se supiera los números o no respondiera esa suma? Tú sabes cuando tus hijos lo pueden hacer o no. Hay veces que dices, esa ya la has hecho, ya te sabes esa letra, esa suma ya la sabes hacer. ¿Por qué no las? Entonces, como tu emoción ya es negativa y el niño está viendo que es negativa y está más asustado por la consecuencia que por resolver la suma, entonces no hay una concentración ni de ningún lado. Y eso nos va a generar más problemas, más enojos y después más culpas, porque el niño dice, yo no pude hacer feliz a mamá y la mamá se queda el de me frustra que no responda lo que debe de hacer. Entonces, primero vamos a analizar nuestras emociones, vamos a ver qué pasa, por qué ya tenemos esta resistencia al iniciar, ¿no?
Una otra de las preguntas que me gusta aquí es cómo solemos tomar decisiones. Vamos a hacer ese análisis. Eso nos ayuda a nosotros para empezar a modificar también nuestras conductas, nuestros pensamientos y sobre todo qué le estamos mostrando a nuestros niños. Hay otra pregunta que dice, ¿soy consciente de cómo me siento cuando mi hijo no me hace caso o no responde como espero que haga? ¿Cómo me siento en ese momento? Porque a veces nada más vamos, reaccionamos, explotamos la emoción y ya después nos ponemos a hacer otra cosa y se nos olvida. Bueno, reflexionemos qué pasó. Dice, ¿suelo utilizar el diálogo para resolver problemas cotidianos de convivencia? ¿O nada más lo aviento todo y me voy? ¿O ya me pongo a lavar los trastes? ¿O ya me pongo a limpiar el carro? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué no sentarnos y mejor platicar? A ver, ¿qué tienes? ¿Por qué no quieres hacer tarea? ¿O qué quieres? ¿Y por qué no podemos hacer esto? O el de vamos a tomarnos un respiro, vamos a hacer alguna técnica que ahorita lo vamos a mencionar y mejor lo dejamos 10 minutitos, pero vamos a regresar a terminar. ¿Eh? Entonces, es mejor parar a veces que seguir con la emoción y seguir haciéndola explotar y no vamos a llegar a nada. El niño va a llorar, se va a desesperar, se va a frustrar, tú te vas a frustrar y lo único que vamos a hacer es cerrar el cuaderno y no hicimos la tarea, solo nos enojamos y solo pasamos un mal rato. Bien, ahora dice aquí la diapositiva, dice a la hora de educar a mis hijos, ¿qué es necesario? Primero, ¿qué necesito? Aprender a escuchar. ¿Cuántas veces nos sentamos a escuchar a mis hijos? En algún momento hay que preguntarles, oye, ¿eres feliz? ¿Te gusta que tu papá sea tu papá? ¿Te gusta que tu mamá sea tu mamá? ¿Te gusta tu casa? ¿Te gustan tus cosas? Oye, ¿duermes bien? Te parece ilógico, pero ¿tú crees que ponerle un colchón, una cama y decir, esa es tu cama, duérmete? ¿No? Y ya, a veces pregúntale, ¿no? ¿Y duermes bien ahí? O sea, ¿sí te gusta donde duermes? ¿Estás a gusto? Digo, es tu casa, es tu hogar. Deberíamos de estar a gusto en nuestro lugar, en nuestro espacio. Y a veces no lo hacemos, no los escuchamos, sobre todo si somos autoritarios o somos, sí, autoritarios, o somos permisivos. Y si somos permisivos negligentes, pues menos les ponemos atención en sus necesidades. Dice aquí, no niegue ni ignore las emociones de sus hijos o alumnos, intente respetarles y no infravalorarles. ¿Sí? Mm, dice otra cosa, conviene evitar expresiones. ¿Qué no decir? No es nada, eso es una tontería. Eso no es para llorar. No tiene sentido, no te pongas así. Son frases que, si yo te lo dijera a ti, duelen, calan. Y el niño no tiene opción. A lo mejor como adultos, pues a lo mejor nos enojamos, nos insultamos, nos golpeamos, pero el niño a su papá o a su mamá no tiene la misma, no están ni siquiera en el mismo capacidad de discusión. Entonces, aquí se vuelve ya un problema. ¿Cuál es nuestro papel? Dice aquí, como padres y profesores, es ayudarles a identificar la emoción y ponerle un nombre. Ponerle nombre también ayuda, también nos da esa sensación de el niño se va a sentir escuchado, entendido, tú te vas a sentir bien porque finalmente le estás enseñando algo a tu hijo. No solamente, insisto, son números y letras, también son las emociones, los valores. Aquí entra todo esto juega en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Aunque no lo creas, eso también lo hace la maestra. Eso también sucede en el salón de clase. Algunas veces cuando me tocó dar clase en alguna universidad, no solamente daba la materia, a veces era escuchar a los alumnos, a veces era, a ver, tú estás enojado, ¿qué tienes? Y era parar su exposición y decirle, ¿por qué estás enojado? ¿Te molestó el tema? ¿Y que no encontraste bibliografía? ¿Y no te molestó? ¿Te peleaste con él? O sea, a veces esos comentarios eran importantes porque entonces te dan cuenta de qué es lo que sucede y por qué no lo están haciendo bien. Eso sucede en el salón de clases. Y son 30, son 40 niños a veces,
o a veces tienen la fortuna de ser menos, pero la maestra en clase tiene que dividirse en muchos y ponerle atención la mayor parte posible a cada uno. En casa solo tienes uno, dos, tres, los hijos que tengas. Sé que tienes que hacer un montón de cosas, pero también tenemos que dedicarle ese tiempo. ¿Por qué no te gusta hacer la A? ¿Qué tiene la A contra ti o tú contra la A? ¿No? Un ejemplo de mi hija, a ella no le gustaba hacer la A, bueno, ¿qué pasa con la A? ¿Qué tienes contra esa letra? ¿No? Entonces había que sentarse, platicar y ver cuál era la situación y encontrar una solución con él, ¿sí? Hay que establecer límites razonables, hay que practicar disciplina, siempre recuerda, sí, ya hablamos de emociones, sí, ya hicimos esto, hay que regresar a hacer tarea. O sea, hay cosas que te digo, son negociables, hay cosas que no, ¿sale? Ah, y otra también importantísima, nunca te burles de las emociones, ¿sí? Yo en algún momento, igual lo comento, ¿no? Estaba jugando a hacer algunos números y sin pensarlo, me dio mucha risa que hizo mi hija algo que bueno, ella no sabía hacer sumas. Ella puso la respuesta de la suma, le hizo bien, pero la puso en otro lado y yo me reí y después me quedé pensando y dije, ouch, aquí me equivoqué. Y entonces vuelvo a hablar y le digo, mira, a ver, esto se hace así. Le digo, fue muy chistoso de verdad, pero vamos a hacerlo bien. Y entonces, de alguna manera me disculpo con ella, le explico y desde entonces, desde que la abracé, estuve con ella, le expliqué cómo se colocan los números en las sumas. Entonces ya, ahora ella es feliz y de hecho creo que las matemáticas es lo que más le gusta. Entonces, es algo que hay que estar con ellos, ¿no? No hay que burlarse. Yo sé, todos nos equivocamos en algún momento. Yo ahorita te estoy explicándote esto y te digo, oye, he cometido errores. No nacemos siendo padres ni tampoco maestros. Entonces, a veces en ese transcurso, a pesar de que de muchos tenemos el conocimiento, pues bueno, no se nos da a veces las reacciones, porque no nos sentamos como algo cotidiano a reflexionar sobre qué hacemos, sobre cómo nos va en el día. Eso hay que hacerlo de verdad, no solamente con los hijos, en todo. Dice aquí en otra diapositiva, enséñales a controlar su lenguaje corporal, los gestos, el tono de voz, las expresiones. Hay veces que los niños de verdad tienden a gritar, tienden a hablar de su emoción de manera descontrolada. Y a veces eso es molesto, no solo para el resto, para él mismo. Y recuerda que los niños no tienen estos límites, no los conocen, tienes que explicárselos. Concédase su tiempo para aprender juntos, no les sobreproteja ni les resuelva las dificultades. Ese es otro asunto, la sobreprotección. A veces están bajo el cuidado de los abuelos, a veces están bajo el cuidado de otro familiar porque tenemos que trabajar, porque tenemos un sinnúmero de cosas, ¿no? Mucha gente perdió su trabajo ahora con lo de la pandemia y tuvo que hacer algo diferente y tratar de rescatar la economía, y lo entiendo. Pero también esa sobreprotección, más que ayudarlo, siempre una sobreprotección va a dañar al niño o a la niña. Siempre. No nos sirve de nada sobreprotegerlo. Es mejor enseñarle cómo resolverlo a que nosotros lo sobreprotejamos, porque a la larga, si yo le resuelvo la tarea a mi hijo, cuando regresemos a la escuela y la maestra que lo tiene enfrente le va a decir, a ver, hazlo, no vas a ver nada. Y entonces hay de repente mamás que dicen, es que ¿por qué mi hijo no sabe leer? Pues tú se lo enseñaste, tú te sentaste a hacerlo con él, te vio leyendo a ti, acuérdate que aprenden por imitación. No, entonces no podemos exigirle algo a la maestra. Tenemos que de verdad hacerlo. Si lo tiene que hacer el niño, que lo haga el niño. Esa es la parte de ser autoritativo. Tienes que hacerlo, es tu tarea, hazlo tú. ¿Sí? Porque el que tiene que aprender es él, no tú. Tú ya eres papá, tú ya lo mamá, tú ya lo aprendiste y lo resolviste. ¿Sí? Aquí es donde el niño tiene que aprenderlo y entender él que él es el que tiene que aprenderlo. Entonces, no lo sobreprotejas, no nos sirve de nada.
Dice, ahora, hora de educarnos. Eso es otro detalle. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Tenemos un problemita de repente. Este problemita es, por ejemplo, la disciplina no es igual a golpes. Es un tabú. Tenemos que entender que de nada nos sirve tener la regla al lado, el fuete, la chancla, amenazar con darle su chinga. No nos sirve de nada esa parte. Eso lo único que va a generar es miedo y el niño va a estar con miedo y entonces no se va a concentrar. Lo que necesitamos es que la disciplina sea control, sea orden, no golpes. ¿Sí? Priorizar actividades en casa y otorgar roles. Es algo que tendríamos que hacer. Priorizar actividades quiere decir que debemos tener un horario. Todos debemos de manejar horas, horas para despertar, horas para dormir, horas para jugar, horas para sentarse a hacer tarea. Y también va a haber momentos en donde mamá diga, ¿sabes qué? Ya hicimos tarea o ya se pasó el tiempo de la tarea, yo tengo que hacer de comer, entonces dejamos eso y mamá tiene que hacer otras actividades, pero también el niño tiene que hacer otras actividades. Estos horarios nos va a ayudar a que el niño tenga ese control. Y después él solito va a tener, son las 4 horas sentarse a hacer tarea. Él mismo va a apagar la tele y va a ir por su cuaderno y se va a sentar en la mesa. O sea, estas rutinas, esto de hacerlo diario, 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 lo mismo, a las mismas horas le va a enseñar a tener disciplina y sobre todo a priorizar, que es importante, ¿sale? Y los roles también, debe de tener actividades, debe de apoyar en casa. Ya hay tablas que puedes encontrar en internet que vienen, por ejemplo, por edades. ¿Qué hace un niño de 3? ¿Qué hace un niño de 4? ¿Qué hace un niño de 5? Cosas así. Entonces, en este sentido, por ejemplo, un niño de 4 años ya puede tender su cama. Él puede, digo, la va a quedar chueca, pero que él atienda. O sea, finalmente él es su trabajo, es parte de lo que él tiene que hacer y al final se lo vamos a festejar, ¿no? Oye, lo hiciste bien. Tú la vas a ver chueca, pero el niño va a entender que en algún momento va a ir correcta la cobija y la sábana y conforme va creciendo y va teniendo habilidades físicas y corporales, pues lo va a ir haciendo mejor. Pero ya es una rutina que desde los 4 años va a entender que él puede tender su cama. Hay chicos de 15 años que nunca han tendido su cama y no saben tender una cama, ni su propia cama. Entonces, imagínate, recuerda, la sobreprotección no nos sirve de nada. También aquí dice, sobreproteger también es una forma de violencia, porque es, ay, no, que mi niño no lo haga, ay, no, que mi niño, para eso tienen a su abuela, para eso tienen a mamá, para eso tienen a alguien, ¿no? Que lo tenga que hacer, o sea, que lo haga, ¿sí? Eso es un tipo de violencia, es hacerlo un inútil. Y no se trata de hacerlo un inútil, se trata de darle habilidades. En algún punto va a crecer, va a ser un adulto, se va a desarrollar, va a vivir solo, va a necesitar de tener estos conocimientos. Y esos solo son en casa. La, Aquí otro punto dice, la razón antes de lo visceral. Una manera de poder controlar mis emociones es primero racionalizar lo que estoy viendo, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, para después actuar. Si yo solamente dejo explotar mis emociones, pues voy a generar un caos. Entonces, en este sentido, es como complejo. Por eso es, primero vamos a pensar y después reaccionamos. Esta otra parte que dice, papá también puede hacer la tarea con los niños. Es algo importante de verdad. Y lo comentaba el día de ayer, ¿no? Con una compañera. Eh, Hay veces que el papá dice, bueno, me siento a hacer la tarea con los niños. Y el papá es el que menos contacto tiene con los niños, porque va a trabajar o porque tiene alguna otra actividades o porque en algún momento tuvo otra prioridad. Y cuando decide sentarse, pues evidentemente no tiene las habilidades, ni es maestro, ni ha socializado. Muchas veces los papás no podemos socializar con nuestros hijos por las distintas actividades. Entonces, no los conoce. Y el sentarse a hacer tarea con sus hijos, ahora que estuvimos en la pandemia, fue un problema muy común. El papá se sienta a hacer la tarea y pues terminaba peleado. Los niños con él con los niños, y la mamá a veces lo que hace es el error de decir, quítate, no sirves.
Eso de quítate y no sirve es invalidar completamente la buena intención de papá. En lugar de explicarle y decirle, oye, a ver, tus hijos son así, o los niños piensan así, los niños reaccionan de esta manera, es un literal, es un quitarlo del juego, es un no sirves, o es un tú no puedes, y entonces la mamá, ¿qué hace? Se desespera más viendo al papá que no puede, y en lugar de capacitarlo, lo quita. Y entonces ella se sienta a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque el papá no puede. ¿No? Y además nos enojamos con el papá y ya estoy enojado con el papá y además tengo el problema de controlar mis emociones con el niño. Entonces, se vuelve esta una situación compleja porque entonces papá dice, pues yo no puedo. Y sí, a veces es cómodo decir, pues bueno, pues no puedo. Entonces yo me voy, me acuesto, veo la tele y la mamá toda estresada haciendo la tarea, cuando bien puede el papá intervenir en esta parte que también le corresponde porque es papá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Es un sentarnos, platicar, dialogar también con papá y decirle, oye, pues tú también eres papá, tú también puedes educar, tú también puedes hacer esto. El papá no solamente es un proveedor, no es solo el que compra los lápices y los cuadernos, también es quien se puede sentar a hacer la tarea. Entonces, en ese sentido, ahora que estuvimos encerrados muchos, pues fue como pues todos tenemos que entrarle a todo. Todavía muchos seguimos encerrados y pues hay que hacerlo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Capacitarnos, ¿no? Unos a otros, conocernos. Por eso les decía, hay que socializar. De verdad, es algo que no hacemos en casa. Insisto, muchas personas encontraron cosas nuevas en sus hijos que no conocían y vivían en el mismo hogar. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer para controlar nuestras emociones? Ya hablamos de las emociones de los niños, ya hablamos de las emociones de los papás, ya hablamos de la pelea común entre papás e hijos y entre papás y papás. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay técnicas que podemos utilizar. Stop thinking es una técnica que, por ejemplo, se utiliza mucho para poder controlar pensamientos rumiantes, que son las que están dando vueltas todo el tiempo, pensamientos que me torturan o me duelen, ¿no? Ese tipo de cosas son, pues a veces complejas. Los duelos, cuando estamos pensando en por qué hubiera, las culpas, todo esto que me da vueltas. Entonces, en ese sentido, hay gente que dice, yo no puedo parar o no puedo dejar de pensar en eso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Parar de pensar. ¿Qué es esto? Es identifico que estoy pensando el problema. Imagínate, estoy con el niño, estoy en la mesa haciendo la tarea, ya me exasperé, ya el niño también ya explotó. A ver, respiro profundo, cierro los ojos, pienso en un color o pienso en una situación diferente. Respiro profundo un par de veces, abro los ojos y regreso. ¿Qué hice? Completamente paré el pensamiento que me estaba dando vueltas, pensé en otra cosa y reinicio otra vez, como si reiniciara mi cabeza otra vez para poder continuar haciendo lo que estaba haciendo. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer. Sí, permítame porque quedé de ver esto, los mensajes que me llegaban. Y hasta ahorita vi que llegaron. Mm, sí, es agotador hacer tareas y más cuando son varios niños. Sí, hay una actividad que me pareció muy buena que hace mi esposa. No los sienta juntos. Se sienta primero con uno y luego con el otro. Yo sé que eso a veces puede decirte te quita tiempo. ¿Sí? Quisieras ver la casa reluciente, pero de verdad, cada niño es diferente, cada niño tiene necesidades. ¿Te acuerdas cuando hablaba de la parte de ser realista y ver las necesidades de cada niño? Así lo logras. Hay niños que requieren más atención que otros, más acompañamientos que otros. Hay otros niños que solitos la hacen, nada más necesitas estar ahí viéndolo. No, él hace todo. Hay niños que no, que necesitas insistirle. Entonces, cada niño tiene una necesidad especial. Deberíamos darnos el tiempo de poder hacer esto, ¿no?
Dice otra, ¿es necesario entonces que ambos padres concilien acuerdos para obtener mejores modelos educativos? Sí, claro. De hecho, debes de hablar con tu pareja, es qué tipo de enseñanza quieres, qué quieres lograr con ellos, a dónde quieres que lleguen ellos, ¿no? Justamente en el estilo de crianza tenemos que dialogar en pareja, ¿no? Quienes puedan tener a papá y a mamá juntos, pues hay que dialogar y ambos llevar al niño a donde nosotros queremos llegar con ellos. Eso sí, eso es básico. Si solo está mamá o solo está papá, que ya las familias así ya no, antes se llamaban disfuncionales hace 30 años, ahora ya no, ahora son familias netas. Y si solo está mamá o solo está papá con los niños, también, o sea, puedes tú dialogar con quien te ayuda a cuidar con los niños. Por ejemplo, a veces la abuela coopera, pues bueno, habla con ella y dile, yo quiero esto, vamos a hacer esto. O si tú lo haces solo, pues tú trata de llevar el camino y tratar de entender todo esto, ¿no? Porque si estamos en pareja, sí tenemos que tener acuerdos, porque si papá piensa una cosa y mamá piensa otra cosa, el niño recuerda que está en medio y él tiene que hacerle caso a los dos, no tiene opción. Entonces voy a generar un conflicto en él, de en todo. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Ser los pilares que sostienen la familia o el pilar que sostiene la familia, ser firmes en a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, ¿sí? Bien, perdón por no haber visto los mensajes. Bien, sigo con las técnicas. Stop thinking tal cual es así. Paramos pensamientos, hacemos algo diferente, regresamos. Eso no me tarda más que 2 minutos. O sea, no necesito despejarme media hora, 2 minutos, 1 minuto. Pienso en otra cosa, en algo alegre, un color. Yo siempre visualizo o les pido que visualicen colores como verde o azul en la tonalidad que quieras. Son colores que relajan mucho en la situación en la que estés. Por muy exasperada y enojado que puedas estar, piensa en esos 2 colores y te relajas un poco. Abre los ojos y continuamos, ¿sí? Stop thinking. Time out, que es tiempo fuera, también funciona con los niños, es una forma de educar también. Entra en los estilos de crianza en donde el niño se está portando mal con otros niños, pensemos, están jugando, se porta mal, le pega a alguien, hace algo. En lugar de reprenderlo con un golpe, lo separas, lo llevas a una sillita, le dices, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hiciste mal? Y tratas de reflexionar con él que esa conducta en específico está mal y no debe de hacerla. Lo dejas 1 minuto por edad. O sea, si tiene 3 años, son 3 minutos ahí sentado. Después de los 3 minutos, ¿ya reflexionaste y pensaste que eso no es bueno? Sí, ok, regresa a jugar y lo vuelves a incorporar a jugar. Bien, también funciona con los papás. Cuando ya estamos hasta el de verdad, ¿qué sucede o qué podemos hacer? A ver, vamos a darnos 3 minutos, nos separamos, lo mismo que en Stop Thinking. Stop Thinking solo paro aquí en mi mente. Time out es de verdad, me paro de la mesa, vamos a despejarnos, que el niño vaya al baño, se echa agüita en la cara, tú te paras, mueves ahí algo, 5 minutos, regresas, vamos a continuar, ¿sí? Ese time out de verdad funciona. Porque a veces de verdad uno se desespera, insisto, no sabemos ser padres, no sabemos, no nacemos siendo maestros. Entonces, tenemos que parar, paremos y regresamos. Recuerda que la tarea es parte de la disciplina, entonces hay que regresar a hacer tarea. Respiraciones profundas por tiempo también funcionan. Paras, detienes la problemática, la situación de crisis, deténla, cierra los ojos, respiras, puede ser por tiempos, cuentas 6, mantienes el aire, cuentas 6, sacas el aire, otros 6. ¿Sí? Unas 2, 3 veces, eso te ayuda a bajar la emoción, la intensidad de la emoción, y entonces podemos continuar. Realizar actividades lúdicas me ha funcionado mucho tanto en la práctica clínica con pacientes como conmigo mismo y con mi familia, el que de repente vamos a dibujar mandalas. Y a veces estamos tensos, cansados, molestos, estamos peleados incluso porque tuvimos un día de tarea intenso. Ok, terminamos, vamos a dibujar mandalas y nos seguimos dibujando mandalas. ¿Qué son los mandalas? Son estas imágenes con muchas rayitas
hay imágenes como macro y tienen muchos dibujitos adentro. La idea es iluminarlo, entretenerse iluminando figurita por figurita. Sí, hay de flores, hay de las mismas, de las caricaturas, de las películas. Busca esos libros de mandalas con los colores y de verdad, créeme, relajan demasiado. Se ven muy padres ya iluminados. Puedes, tómalo como reto, como un juego, los puedes enmarcar o los pegas en la puerta, o sea, algo que sea como un premio. Y de verdad, tanto a ellos como a ti te sirve mucho porque mientras estás dibujando puedes ir platicando y puedes ir socializando y puedes ir conociendo al niño y también que el niño se va relajando. Se da cuenta que a lo mejor la parte crítica fue solo hacer tarea, pero el resto del tiempo tú no estás enojado, ¿no? O sea, fue solo el momento de hacer tarea y fue por esa circunstancia en específico. Porque imagínate, haces la tarea en la mañana, te pelas con el niño y el resto del día no se hablan. Pues ya no hay socialización. La idea es poder continuar con esta parte, ¿no? Dice, ¿qué comparación hay de la educación antigua a la de hoy? Es compleja. Antes era más autoritaria, perdón, más autoritaria, era más dura, ¿no? Yo recuerdo que cuando platicaban mis papás de cómo había sido, este, era como muy intensa, ¿no? Esta parte. eh, no tenían voz, no tenían voto en algunas cosas. Era de te callas, soy tu padre y lo haces porque yo lo digo, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que antes sí, eh, pues más bien era por miedo, ¿no? Hay un comediante que dice, yo prefería una neumonía que un golpe de mamá, ¿no? O sea, era más el miedo que le tenían a los padres, ¿no? Y la idea es que no es que tengamos miedo, sino más bien que podamos negociar, que podamos generar buena autoestima y confianza en los niños, ¿no? De que sí podemos caer en crisis, pero también podemos regresar y reorganizarnos. Bien, aquí ya vamos a acabar. Dice, aquí hay 10 claves para la educación emocional en casa. Aquí, por ejemplo, la 1 dice, crea un apego y vínculos seguros con tus niños. La 2, empieza por ti mismo. La 3, la comunicación. 4, empatice, sea empático con su hijo. 5, respete a su hijo. Ante todo, respeto. No porque tenga 5 años, 6 años, 8 años, quiere decir que vamos a brincar por él, sobre él, o atropellar algunas situaciones emocionales o conductuales que tenga él. No, hay que tener respeto también por ellos. Conocer y reconocer emociones, recuerda, conocerlos en los de ellos y en los míos. Validación de la emoción, también es válido decir se vale llorar o se vale estar feliz, o el de enójate, o sea, está bien que te enojes, pero hay que resolverlo, ¿sí? Eso es inteligencia emocional. Sí, se vale enojarse, pero sí se vale también desenojarse y continuar. Enseñarles la regulación emocional, habla su mismo idioma y el idioma de los niños es el juego, sobre todo cuando son chiquitos. Cuando ya son un poco más grandes, más niños de primaria, segundo, tercero, quinto, ya pueden tener una atención más completa. Menos de 5 años, su atención es de 12 minutos. O sea, tú lo quieres tener quieto 1 hora, no lo vas a lograr. Son 12 minutos y de verdad fueron largos. ¿Sí? Entonces, a través del juego, mientras juegan, mientras dibujan, habla con ellos, pregúntales, interactúa. Ellos te van a explicar con el juego y mediante el juego y durante el juego qué es lo que tienen y cómo les sucede, ¿no? Y algo también importante, la capacitación, el formarnos, el asistir a conferencias, a pláticas, a talleres, a escuela para padres. Todo esto nos sirve de verdad para poder entender lo que están viviendo nuestros hijos, lo que estamos viviendo nosotros e insisto, o sea, nadie nace sabiendo ser padre ni maestro, ¿sí? No sé si podamos iniciar con las preguntas y respuestas. No sé si todavía tengo tiempo. A lo mejor me alargué un poquito. Este, alguna duda o algún comentario que quieran hacer,
De mi parte es muchas gracias. Espero les haya podido aportar algo el día de hoy a su quehacer cotidiano. De verdad, gracias. También a todos aquellos que hacen lo posible por quedarse en casa. Usar cubrebocas, seguir las medidas, se los agradezco como no tienen idea. Los que trabajamos también en el hospital y vemos los estragos del COVID en la gente, créanme, no se ve nada bonito, no es sencillo tampoco estar ahí, y lo que menos queremos es que haya más gente, ¿no? Nosotros también queremos que ya se acabe, que ya no lleguen más. Entonces, de verdad, usen cubrebocas, medidas sanitarias, sana distancia, usen gel, los cuidados pertinentes, ¿no? Eviten de verdad contagiarse. No es un virus honorable, como lo decía al inicio, y pues si queremos regresar a esa normalidad de los niños a la escuela, con sus amiguitos, con la maestra, y nosotros a nuestras actividades, pues tenemos que primero mejorar como familia, mejorar como sociedad, mejorar la salud, no solo mía, de los míos, sino de toda mi comunidad para que esto ya se acabe, ¿no? Pues muchas gracias, buenas noches, buen viernes, buen fin de semana y estoy aquí para servirles. Muchas gracias, licenciado. Antes que de iniciar con las preguntas, le tenemos por ahí algunos mensajitos de parte de Anita Hernández Montenegro. Dice, hola licenciado, qué gusto saludarte y encontrarte en la vida colegiada con este tema tan importante. ¿Sí me escuchó, licenciado? Sí, claro, claro. Claro, sí, Ok, Anita. sigo. Gracias. Después tenemos a Aide Dávalos. Dice, excelente tema. Gracias. Dice, el Colegio de Trabajadores Sociales de Guanajuato AC felicita al Colegio de Salamanca por excelente conferencia y ponente. Muchas gracias. Y tenemos por ahí mensaje de Jorge Puc. Al parecer es su hermano, dice, le envía saludos. Sí, llegó hasta, mi hermano está en el DF, de verdad. Un saludo, él, pues, tiene rato que no nos vemos, por lo mismo de la pandemia, él está hasta allá y no podemos viajar, pero bueno, aprovechamos para que hoy pudiéramos estar, aunque sea a través de la pantalla, pero igual un saludo allá a casa en el DF. Esos fueron los saludos que tenemos, las felicitaciones, y damos entonces paso a las dudas y preguntas. Si nos haces favor, Moni. Bueno, ya habíamos compartido por ahí unas preguntas, licenciado. Nada más la licenciada Ángeles Mosqueda nos comenta que debemos ser empáticos con los niños, adolescentes y jóvenes. Es como recalcando lo que usted nos acaba de exponer. La licenciada Bernarda Rivera agradece por compartir tan importante tema. Y bueno, ya lo que se sigue son felicitaciones, licenciado, un tema muy completo y muy necesario. Le cedo la palabra a la licenciada Mónica Vázquez. No está activado el micrófono, Mónica. Perdón, licenciado, ya ando desconectándome el micrófono. Bien, pues. De esta modalidad. Sí, las fallas que de repente, ¿verdad? No nos acostumbramos, pero bien, licenciado, el Colegio de Trabajo Social de Salamanca agradece su participación, licenciado Guillermo Gómez Jiménez, así como de todas las personas que participaron en este evento. Les enviamos un fraternal abrazo y deseamos que el tema de hoy nos permita ser mejores padres, mejores profesionistas, pero sobre todo mejores seres humanos, y que el conocimiento compartido beneficie nuestras funciones parentales y consideremos la importancia de establecer una comunicación y cooperación con la escuela en la que se encuentran nuestros hijos.
y sobre todo que pongamos en práctica las técnicas de control compartidas por usted, licenciado Guillermo, y apliquemos las claves para una educación emocional en casa. Es todo lo que tengo que decir, no sin antes agradecerle nuevamente y desearles a todas y a todos nuestros acompañantes muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches a todos, gracias, bye. Licenciado Guillermo, Dime, hola, hola. ¿me Tú me puede digas. regresar, por favor, la parte Claro, de... del hoster. Sí, por favor. Am, si me explicas cómo, con mucho gusto. Sí, donde dice participantes, Ah, ok. eh, Donde dice más, ajá, hacer hospedador. hospedador, por favor. Ok, Gracias. listo. Gracias. Creo que sigue grabando. Te aviso.